El hermano se sentó en una silla junto a los altares y mientras lo rodeábamos se despidió rápidamente de todos nosotros con su acostumbrado gesto de levantar marcialmente el brazo derecho. La sesión había terminado y yo me aproximé a doña Candelaria. «Cande», le dije, «usted ve más que nosotros, ¿verdad?» «Yo veo que alrededor de sus manos hay otras manos. La verdad es que solo veo el cuerpo del enfermo sin ropas y esas manos. Casi no veo las manos suyas, ni las de Pachita. Esas otras manos brillan más y siempre me asustan. Por eso ya ve usted que no me acerco». «¿Y cómo son esas manos?» «Tienen dedos largos y brillan». «¿Usan instrumentos?» «Sí, cortan y saturan, y paran la sangre y son muy rápidas». «La verdad es que las manos de usted la ocupan esas manos brillantes, y yo sé que cuando usted mueve un dedo, ellas son las que lo hacen, pero usted no se da cuenta». «¿Y Pachita?» «Ella tampoco, es demasiado rápido». Por alguna razón me acordé de la sábana empapada en sangre de la curación de la mujer con cáncer y de la súbita desaparición del tejido colocado sobre la incisión y de cómo ésta se había cerrado ante mis ojos. Esos seres, pensé, son los que operan, y es todo un equipo que ha llegado a una perfección absoluta y total. Doña Candelaria me seguía contando. Un día, hace muchos años, me entró la curiosidad de ver al hermano. Le pedí que me mostrara su cuerpo y durante una operación lo empecé a ver. Fue como un relámpago y me asusté tanto que le pedí que dejara de mostrarse. Solo alcancé a ver sus piernas. Parecían dos troncos y eran brillantes y plateadas. Se burló de mí y me dijo que, ¿por qué? Primero pedía y luego ya no quería ver. Usted no me lo va a creer, pero un día nos dijo el hermano que necesitaba una liana para una operación. Yo era muy joven entonces y me fui con mi hermana a Chapultepec a buscar la liana. Pero ninguna de las dos sabíamos lo que era una liana. De repente se me apareció el hermano vestido como un señor cualquiera y me dijo: «Las lianas son como cuerdas que cuelgan de los árboles. Mira, como aquella. Usted sabe cómo somos las mujeres». Estaba tan guapo y tan fuerte que a mí se me olvidó lo de la liana, y junto con mi hermana lo empecé a perseguir por todo Chapultepec, nada más por ser mujer y él hombre. De repente nos estábamos acercando cuando ¡puf!, que desaparece. Sí, allí mismo en medio de Chapultepec. Nos dio tanto susto que corrimos a buscar la liana. Cuando llegamos aquí el hermano nos regañó, pero ya no en cuerpo sino en espíritu a través de Pachita. Nos dijo: «Miren nomás estas mujeres que se olvidan de los mandatos». Mi esposo venía a ayudarnos, pero era muy tomador. A veces se burlaba de mí y me decía que solo veía visiones. Yo traía un embarazo de 6 meses. Un día el hermano me dijo que como señal y para que dejara de dudar me iba a hacer desaparecer a mi niño. Se lo dije a mi esposo y él se siguió burlando. Decía que solo eran ideas y que yo estaba mal de la cabeza. Pues no me lo va a creer, pero estando una noche en este mismo cuarto me sentí como mareada y al ratito me di cuenta de que ya no tenía nada en mi vientre. Me lo fumó y desapareció. Desde ese día mi compañero ya no ha vuelto a ayudarnos. Me acerqué a despedirme de Pachita y me dijo que había ido a pedirle dinero a G y que se lo había negado. ¿En serio?, pregunté yo alarmado. No, hombre, aunque los que tienen deberían dar a los que no tienen. ¿Y para qué quieres el dinero? Quiero comprar un león. ¿Qué? Sí, me lo venden en 15.000 pesos y lo quiero tener aquí en la casa. Pachita volvió a ver a Zeta y le dijo: «Tú préstame el dinero, ándale, no seas malo». «Para el león no te lo presto», le contestó Zeta. «Imagínate que le entre un daño y se salga de su jaula y nos coma a todos». «Pues bien que se lo merecen», le contestó Pachita. «Bueno», dijo después de recapacitarlo, «a lo mejor no sería muy bueno que me comprara un león. Ya no quiero comprar un león».
Todos nos reímos y yo me despedí de esa mujer increíble. A la salida, la mujer del apéndice me pidió que la llevara a su casa. Ella, 2 acompañantes y un ayudante de Pachita salimos a la calle. Había luna llena y la ciudad nos dio la bienvenida. Ese doctor M, me dijo súbitamente el ayudante, me acusó de ser un ladrón y además se cree el dueño de Pachita. Si no fuera porque mis padres me enseñaron a respetar a las personas de mayor edad, yo lo hubiera pegado. Yo no quería oír nada más acerca de ese doctor. Lo llevé a su casa y después me fui a la mía, despacio, disfrutando del fresco de la noche y saboreando las imágenes que había visto durante el día. Al día siguiente todos se irían a Parral. Pachita iba a saludar a sus coras y a llevarles regalos. Recordé que el ayudante de la santa me había platicado acerca de la clínica de Parral. Cuando hemos ido, me dijo muy serio, trabajamos duro. Lo malo es que allí son muy fuertes y cuando hay oscuridad nos toca macizo. En las noches oímos pasos y las cosas se caen. El único que lo resiste es E, y él ayuda mucho a su mamá. Decidí ir yo también a Parral y conocer el trabajo con los indios coras. Capítulo 8. Parral. Enclavado entre las montañas y en medio de desiertos gigantescos, saturados de colmenas, de montes, cada vez que veo el planeta desde las alturas, me parece estar ante la superficie neocortical. Para explicar la experiencia había yo acudido al concepto de campo neuronal como envolvente energético tridimensional, resultante de las interacciones entre todos los elementos neuronales. Me lo había imaginado como una flama hipercompleja o como la superficie del planeta Tierra. Desde la avioneta que me llevaba a Chihuahua, a Parral, de nuevo vi a mi casa planetaria como un campo neuronal gigantesco. Se puede ver desde todos los puntos del espacio, por lo que también es un campo energético. Interactúa con el espacio desde todos los puntos que lo contienen, como semilla de visión, y al igual que la interacción entre el campo neuronal y el espacio, el campo planetario debe crear y ser experiencia. Casi no se mueve y rara vez hay un terremoto capaz de cambiar su estructura. Es como las tarántulas que han llegado a la inmovilidad del ser. Tiene ríos como venas, mares como reservorios de sangre y ciudades, pueblos, villas como... Creo que salí de la Ciudad de México porque su colosal tamaño empieza a alterar el ser del planeta. Quizás tratando de ocultarla a la vista y así disminuir su efecto en el campo planetario, se la cubre de niebla y smog. En el aeropuerto de Parral me encontré con la visión magnífica de un helicóptero Bell maniobrado. El piloto y su mecánico habían recogido a un niño y lo pasmaban con el vuelo. Hacían mapas de la República y me invitaron a pasear en su nave. Súbitamente y en medio de una plática acerca de mapas me revelaron haber visto una nave extraña flotando encima del pueblo de San Pablo, Nuevo León. No era avión, helicóptero, globo. No, hombre, me contestó el capitán B. Llevo 40 años de piloto y sé reconocer. Entonces ustedes tienen suerte, según el plomero que me vendió un refrigerador y era experto en esas naves, el que las ve por primera vez queda señalado y adquiere un nuevo poder de percepción. Me hospedé en el Hotel Adriana, recordando mi flor perdida y me dispuse a buscar a Pachita. No sabía su dirección y eso me gustaba. Ahora todo debía adquirir significado o no la encontraría. Cuando conocí a Pachita y al hermano creía que mi visión era reunir a Quetzalcóatl con Cuauhtémoc. En Tepoztlán había visto las señales del nuevo arribo de Quetzalcóatl, inscritas en una cueva llena de memorias. Me había traído el libro de López Portillo, y en la comida me asombré de 2 cosas. Primera, no tenía prisa ni tampoco calma, más bien esperaba una señal. Segunda, al ver la conciencia planetaria,
Me había preguntado acerca de su relación con la unidad y me había visto luchando por encontrar un puente de unión entre lo relativo y lo absoluto. Abrí el libro y leí que el primogénito de Quetzalcóatl había sido llevado a la tierra de Mayab. Las coras de Pachita viven en el Mayab, me dije, y asombrado inicié la búsqueda. Había un significado y quizás yo también encontraría a mi hermano. Los significados son las ataduras de los cabos sueltos, el encuentro consciente de las relaciones, la transformación de los vacíos en llanuras de contacto. En la calle tomé un taxi y el chofer, un sagitario nacido el 14 de diciembre de 1910, me llevó directamente a una casa blanca sobre una montaña, toda rodeada de minas de minerales. En 10 minutos había llegado a la casa de Pachita. 50 metros detrás de mí apareció un automóvil plateado con Pachita, su hija y un acompañante. Me lleva la chingada con el calor, llegó diciendo Pachita, con un vestido rosa y piernas de quinceañera. Pachita se quejaba de la falta de lluvia. Nos sentamos en el portal de la casa viendo nubes. Mira, me dijo Pachita, nadie ha regado estos rosales y míralos floreados y con hojas frescas. Carajo con este calor de la chingada, que llueva, que se junten las nubes y que los ríos se llenen. Mira, me señaló un cerro cercano. Esa mina no tiene agua y roban las bombas que han conectado. Volteé a ver la fábrica y me di cuenta de que una nube rapaz se aproximaba. A los 2 minutos, un círculo de 200 metros alrededor de la casa se llenó de gotas. Mira, Pachita, le dije emocionado, empezó a llover. Te hicieron caso. Solo son lágrimas, me contestó. Oye, Jacobo, ¿qué son matemáticas terceras? ¿Qué? Sí, hombre, ¿qué son matemáticas terceras? Pues no sé, Pachita. Pachita me enseñó un papel en el que alguien preguntaba si debía estudiar matemáticas terceras. Pachita, le pregunté, ¿me dejas escribir tu vida? ¿Para qué? ¿Qué importancia tiene? Da conciencia, hace entender, permite encontrar los significados. Bueno, ¿y qué quieres saber? Lo que tú me digas, Pachita. Iba a traer una grabadora, pero no pude. Ahora me volveré loco tratando de recordar todos los detalles, pensé alarmado. Déjame acabar este capítulo, hacemos llover y después me cuentas tu vida. Bueno, la casa de Parral está diseñada para realizar el trabajo de Pachita. Un cuarto para almacenar medicinas, otro para consultas y operaciones, una sala de espera. Algo me había pasado después de hablar con Pachita. Sentía que una energía poderosísima me saturaba e impedía estar tranquilo. Decidí salir al terreno contiguo a la casa y meditar sentado en una silla. Tomé una silla del comedor y cuando iba a empezar vinieron por ella y me ofrecieron otra. ¿Qué dice, Pachita, que mejore en esta? Me senté, cerré los ojos y a los pocos segundos empecé a sentir un horrible dolor de espalda y una neblina que me impedía pensar con claridad. Decidí meterme al dolor y este aumentó su intensidad hasta hacerse insoportable. En ese momento aparecieron unas imágenes de mi infancia. Me hallaba en mi cuarto de niño y mi madre cantaba una canción. El dolor disminuyó y supe que mi espalda guardaba recuerdos muy tristes. Abrí los ojos y frente a mí una piedra en forma de caracol gigantesco atrajo mi atención. Me cambié de lugar y me concentré en las nubes. Deseaba unirlas para hacer llover. Durante 1 hora lo intenté sin éxito. Por fin, vencido por el dolor de espalda, regresé a la casa y al empezar a escribir comenzó a caer una tormenta. Doña Candelaria vio la expresión de mi cara y me dijo que había sido necesario llegar a la calma y que sólo así se producían los efectos. Fui a anunciarle la nueva a Pachita y me despreció. No es cierto que fuiste tú, me dijo, de todas formas tenía que llover. Me sentí muy triste y añoré la presencia de M. Lástima que no haya podido venir, me dije. Recordé que al decirle a Pachita lo de la nave de San Pablo, ella me había dicho que junto a la casa en la que estábamos
a veces aparecían esas naves. Parral todavía no sabía que Pachita había llegado y no había enfermos para atender. Me senté a leer a Quetzalcóatl y recordé que al mencionárselo a Pachita, ella se había burlado de su nombre, y a esperar. Me sentía ignorado y triste. Empecé a extrañar otra presencia y sudoroso me impedí caer. Pero era difícil no hacerlo. Pachita se había burlado de mí, de Quetzalcóatl, de la posibilidad de hacer llover y de su misma vida. En la tarde comenzó a venir gente. Pachita me había dicho que había radiado un mensaje a la sierra y todos esperábamos el aluvión de enfermos. Releí lo que escribí en ese capítulo y me di cuenta del que había despreciado primero había sido yo. En verdad tengo muchas cosas que resolver, me dije alarmado. Capítulo 9. El inicio. Las nubes de Parral hablan de presencias y de ausencias. Enmarcada por colores rosados, blancos, gris oscuros, texturas aterciopeladas, algodonadas, suaves y de pronto líneas, cantos de nubes sobre un fondo azul y plateado y rosa y violeta, la casa de S.M. recibió al hermano. 15 personas fuimos invitadas a la ceremonia. Se cantaron alabanzas y oraciones y mientras doña Candelaria recitaba dulcemente un canto de bienvenida, Pachita se convulsionó. Se había puesto la túnica de Cuauhtémoc y saludó con su brazo derecho en alto. Los saludo, hermanos míos, y doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Agradezco que me hayan mantenido en su corazón y pido que mi rebaño se conserve unido en armonía. Al llegar al recinto de operaciones de Parral, enmarcado con un gran cuadro de Cuauhtémoc, flores y un esquema tridimensional del interior del cuerpo humano, S.M. nos había hecho una introducción. Aquí, en esta casa, se han realizado aproximadamente 2000 operaciones. Antes el hermano trabajaba en mi casa, pero las condiciones no eran adecuadas. Sepan que en todo este tiempo nadie ha muerto jamás. Las operaciones resultan y los enfermos sanan, pero algunos recaen. No basta la operación, es necesario que ocurra un cambio de mentalidad. Los malos hábitos mentales deben eliminarse para que la cura sea permanente. A mí el hermano me operó de una úlcera. Yo tomaba medicinas 10 o 12 veces al día y sufría dolores terribles. Me operó y sané, pero seguí trabajando como siempre, preocupándome como siempre, y un día, 6 meses después de la operación, tuve un ataque de gastritis. Mi hermano le habló a Pachita y ella dijo que el hermano se encargaría de sanarme. Esa noche dormí bien y al otro día estaba completamente curado y hasta la fecha, 4 años después, sigo estando bien. Un niño se aproximó al hermano y éste lo recibió con dulzura. Mi dulce niño, fíjate bien que yo te voy a enseñar muchas cosas. Nos hicieron salir del recinto y yo esperé afuera. Sentí que no me dejarían ayudar y me entristecí. Las nubes del atardecer cambian de colores como la vida, y mi vida espera un nuevo milagro. Sentado en medio de unos leños, al lado de la Casa Blanca, me dolía mi espalda. Yo no soy puro y por eso ya no voy a poderle ayudar a Pachita. Yo he cometido muchos pecados, he hecho sufrir y por ello no soy digno. Es terrible sentirse culpable. Da dolor de espalda y de cabeza. A lo lejos vi un rayo reptando entre las nubes y recordé a don Lucio, y me paré de entre los maderos y me acerqué a la casa. Quiero ver la operación del corazón. Algo va a pasar allí y debo ayudar. Quiero ver la operación del corazón, me dije con firmeza. Había visto la lista de operaciones y una de ellas era la del corazón. Era miércoles y por primera vez en esa ocasión, de Parral, iban a operar. Seguramente de las 2000 operaciones, muchas habían sido de corazón, pero esa era la primera para mí.
Me acerqué a la puerta con todos los pensamientos que he descrito y me dejaron entrar. Permanecí unos minutos en el cuarto de recuperación y me asomé al recinto de operaciones aprovechando que abrieron la puerta. Me llegó un olor a sangre, calor, sudor humano y falta de oxígeno. Sentí náuseas, tomé fuerzas y penetré. S.M. me pidió que me parara al lado de la cama de operaciones. Me acerqué al hermano y lo saludé. En el nombre de mi padre yo te saludo, hermano. Hola, buen hombre, ¿cómo estás? Recién habían terminado una operación de trasplante de pulmón y ahora llamaron al siguiente paciente. Un hombre delgado ocupó la cama. Se quitó la camisa y una terrible cicatriz quedó al descubierto a la altura de su corazón. ¿Cómo te llamas, niño?, preguntó el hermano. La pregunta se repitió varias veces antes de recibir una contestación. José, dijo por fin. Ya te han operado, ¿verdad? Otra vez un largo silencio y por fin una respuesta afirmativa. Hermanos, nos dijo el hermanito, por favor oremos por este hombre. Todos mis pensamientos lúgubres desaparecieron y le tomé la mano a José, mientras el hermano abría su pecho con las tijeras y después introducía el cuchillo. Abrió unos 15 centímetros y le pidió ayuda a M. Lo hizo sostener una vena que había cortado y empezó a penetrar en el corazón. Hizo otro corte y anunció que estaba a punto de abrir la aorta. Me protegí con un algodón húmedo con alcohol. Pensé que la sangre brotaría impetuosa y mi expectancia no se cumplió. Solo un pequeño chisguete fue el resultado de cortar la aorta. El olor que despedía la herida era fétido y repugnante. El hermano pidió el trasplante y lo colocó encima de la herida. Era un corazón rojo. Siguió maniobrando. Ligó conductos mientras seguía sosteniendo una vena. El corazón sobre la herida comenzó a latir. Lo introdujo y después volvió a cortar adentro con el cuchillo de monte. Miren las porquerías que hacen los médicos, nos dijo después de extraer algo que no pude ver con claridad. Después volví a cortar y vi cómo extrajo una masa de tejido todavía palpitante de unos 6 o 7 centímetros de largo por 4 o 5 de ancho. Le pidió a M que fuera soltando la vena y al hacerlo vi cómo penetraba. La masa de tejido externa había sido introducida y con esas maniobras quedó concluida la más larga operación que había yo visto. Saturé la herida, la que se cerró inmediatamente y comencé a vendar. Con cuidado, dijo el hermano, no molesten al enfermo. Todo parecía ir bien, cuando de pronto el hermano nos pidió que oráramos. Yo palpé el pecho con mi mano y sentí un palpitar tremendo. Así hacíamos antes, me dijo el hermano, eran nuestros sacrificios. Tú lo sabes, ¿no es cierto, Jacobo? Iba a decir que sí cuando S.M. comentó que toda la historia había sido escrita por los vencedores. El corazón seguía palpitando, aunque ligeramente más calmado que antes. De pronto el hermano gritó algo que al principio no entendí, pero después capté con claridad. Necesito 2 transfusiones. Rápido, que se nos va. S.M. del lado izquierdo y M. del derecho entrelazaron sus brazos con los del enfermo. Arrodillados, juntaron sus antebrazos en esa transfusión instantánea. El corazón seguía latiendo aún con mayor fuerza. La escena terrible de 2 seres arrodillados entrelazando sus brazos con los del enfermo, yo palpando el corazón y la gente alrededor con las palmas de sus manos hacia nosotros, era espeluznante. Como si fuera poco, en ese instante comenzaron a verse relámpagos y a oírse truenos. De pronto Pachita se desmayó y cayó sobre el cuerpo de S.M., aplastando la transfusión. Fue un momento de máxima tensión. El corazón seguía latiendo, pero Pachita parecía muerta. Pasaron 2 minutos y una voz cadavérica empezó a salir de la boca del cuerpo yaciente de Pachita. Buenas noches. Era una voz lenta y casi burlona. S.M. levantó su cabeza y le preguntó, ¿quién eres? M. lo hizo callar inmediatamente. Después el cuerpo de Pachita recobró su posición original y nos saludó.
Ya está todo bien. Cuiden mucho a este hombre. Lo acabé de vendar y se lo llevaron. ¿Qué pasó, hermano? Le pregunté ansioso. Pues que se iba a ir, Jacobo. ¿Y qué hiciste? Fui a pedirle a mi padre, me contestó y me dio el permiso de otorgarle más vida. Al final de la sesión le pregunté a doña Candelaria. Me vio con sus enormes ojos y me contestó. Se iba a morir y el hermano tuvo que dejar el cuerpo de Pachita para irle a pedir al Señor por la vida del enfermo. En ese momento la muerte vino y su saludo fue ese buenas noches. Después regresó el hermano y todo fue bien. Cuando operamos a mi mamá también vino la muerte y más vale no contestarle el saludo. Por eso M hizo callar a ese M. Trajeron a una mujer joven, delgada y sumamente calmada. Se acostó en la cama y el hermano pidió la sierra. Era un caso de un tumor cerebral. Mientras la sierra cortaba el cráneo, la mujer reía. Fue una operación extraña y sin dolor alguno. Al final le pregunté acerca de su valentía. Es por mi esposo y mis hijos, por ellos debo estar bien. Recordé a mi madre, por causa de un cáncer cerebral la habían operado extrayéndole medio cerebro. Durante 3 años mis hermanos, mi padre y yo vivimos un tormento indescriptible. Si hubiéramos sabido de Pachita, si ella la hubiera operado en lugar de un neurocirujano. Amé a esa mujer valiente y entendí sus razones más que ella misma. Después trajeron a una muchachita. Tenía alrededor de 15 años y se quejaba de dolores abdominales. El hermano la auscultó y detectó un tumor en el estómago. «¿Eres señorita?» «Sí, hermano». A ver. Las manos de Pachita tocaron el vientre. «No es cierto, no eres señorita». «Sí soy». A ver, sí eres. Mi niña preciosa, solo quería asegurarme. A las señoritas hay que cuidarlas mucho en estas operaciones». Enseguida y sin más preámbulos, el hermano introdujo el cuchillo en el vientre y cortó una gran herida. En 30 segundos le señaló el tumor a SM haciéndole meter los dedos a la herida. Vi la expresión de asombro de SM y su inmediato retiro de la mano. Se limpiaba la sangre en la sábana mientras el hermano seguía operando. Por fin extrajo un tumor. Me pidió saturar y vendamos la herida. Después trajeron a un viejo. Tenía un horrible dolor trigeminal, que iba a ser curado mediante el trasplante total de un nervio trigémino. Este último era sostenido por el hijo del enfermo, mientras el hermano horadaba la parte inferior de la región temporal derecha del hombre. Mientras operaba, la boca de Pachita pronunciaba frases. Ahora debo mover a un lado el nervio óptico, ahora debo ligar, ahora voy a cortar aquí. El viejito se quejaba amargamente y en ese momento una tormenta tremenda se desató. Los truenos y rayos casi movían la casa, y el recinto se alumbraba de un violeta eléctrico intensísimo. La lluvia comenzó y el hermano dio gracias mientras seguía operando. «¿Ya no te duele tu ojito, mi muchachito cariñoso?» «Ya no, señor, ya no». Saturé en medio de la tormenta mientras los brazos de Pachita permanecían con las palmas hacia arriba en señal de recibir la lluvia. Ahora todos los animalitos vivirán. Las víboras, los alacranes, todos los seres tienen derecho al agua, la que bendice su vida. Amé a los alacranes y a las víboras, y a los truenos y a la lluvia. Alguien vendó la cabeza del anciano y su hijo dijo que también tenía malos oídos. No oye nada con él. El hermano tomó el cuchillo y lo penetró por el conducto auditivo. El anciano lloraba y decía que prefería la sordera a ese dolor. «Ya, señor, déjeme sordo, pero ya. A ver, Jacobo, háblale». Me acerqué a su oído y le hablé y me contestó. Con eso terminó la sesión. El hermano se regocijaba en el interior del cuerpo de Pachita y llamó a Candelaria. Cande empezó a cantar alabanzas acompañada del hermano. «Dios nuestro», cantaban, «alabado sea tu nombre y la luz que nos regalas. Danos vida y corazón, haznos buenos, te agradecemos tu misericordia». No recuerdo las palabras exactas, solo sé que era algo bellísimo y la tormenta, los relámpagos, los truenos,
parecían acompañar a esos seres llenos de fe y amor. Antes de despedirse, el hermano nos preguntó si queríamos algo. Una muchacha se aproximó, era hermosa y joven. Había ayudado con los algodones y se quejaba de una indigestión. M la tomó del brazo y claramente emocionado la hizo acostarse en la cama, y lenta y sensualmente le descubrió la espalda. Le empezó a dar un masaje, pero la joven protestó y pidió por el hermano. Yo me acerqué después. Sentía vergüenza de confesar mi dolor de espalda. Me hicieron acostarme y el hermano me recomendó baños de agua caliente. Lo que tienes es mucho cansancio. Me levanté y M me hizo doblar las manos y en un movimiento rapidísimo me jaló la espalda hasta hacer tronar mis vértebras. Inmediatamente se me alivió el dolor. Después de eso el hermano se despidió anunciando que pediría mucha lluvia para la zona de Parral. Lloverá mucho, dijo con certeza. Nos colocamos alrededor del cuerpo de Pachita y con nuestras manos la protegimos. Se convulsionó y volvió en sí, pero con otra entidad. Volteó a ver a SM y le dijo cosas incongruentes. Después se convulsionó de nuevo y por fin apareció Pachita. El cambio en el tono de voz, intensidad y calidad de movimientos y dicción eran clarísimos y nunca antes me parecieron tan obvios como en esta ocasión. Nos saludó a todos y a mí me preguntó por mi hospedaje. En el Hotel Adriana, le contesté. Vaya, si es el mejor hotel de Parral, chiquito. Capítulo 10. El exorcismo. El verdadero desarrollo solo se da cuando en el silencio se reconoce la voz y todo lo que dice y hace ver se acepta como real. Así me sucedió cuando me planteé la validación como sinónimo de percepción directa y algo en mí se abrió y me hizo ver y comprendí. Aquella tarde del viernes la gente de Parral comenzó a llegar a la explanada frente a la casa de Blanco. Frente a ella la impregnadora matizaba de un negro brillante durmiente de ferrocarril. De vez en cuando una gran caldera llegaba a su nivel límite de presión y un vapor blanquecino con un ligero olor a petróleo lanzaba nubes que se elevaban dándole a aquella escena un cariz fantasmagórico. Por alguna razón yo había decidido meditar horas enteras en dos lugares. Un montículo de piedras marmóreas que me recordó los alrededores de Jerusalén y encima de los durmientes apilados en hileras. Me había llevado mi flauta y calmaba mi dolor de espalda con su sonido. Las operaciones empezarían a las 18:30 y media hora antes penetré a la sala de la casa para encontrarme en ella con ese M. Un bellísimo Cristo colgaba de la pared. Pachita había colocado alrededor de su cabeza ramas delgadas llenas de hojitas que hacían ver a la figura como rodeada de una aureola. Nos sentamos a la mesa y SM me preguntó acerca del libro que escribía. Tenía desconfianza de los escritores y temía que el libro no estuviera a la altura de la obra del hermano. Discutimos acerca de ello y a los pocos minutos ambos nos percatamos de la similitud de nuestros puntos de vista y la desconfianza se transformó en camaradería franca y masculina. SM sostenía que la fuente de desarrollo era la limpieza interna, el equilibrio y la falta de juicios. Habló de su transformación 4 años a cuando recién conoció a Pachita y al hermano. Yo vivía para sobrevivir, me confesó con sinceridad. Cada obra que emprendía me imaginaba quitaría un vacío que dentro de mí experimentaba. Pero no era cierto. Cada logro económico me dejaba más vacío. Un día conocí al hermano y desde ese instante mi vida adquirió significado y el vacío desapareció. Ahora estoy con Dios en paz. Nos avisó que había una emergencia en el hotel Camino Real y que él y su mamá irían a atenderla. Yo habitaba en el mismo hotel y comprendí parte de mis sueños el día anterior. Una hora más tarde, Pachita regresó con las manos llenas de sangre y nos contó que el hermano había operado un caso de parálisis cerebral.
Cualquier cobija se vuelve jorongo abriéndole una bocamanga en medio, nos dijo orgullosa de la habilidad del hermano para operar en cualquier lugar. Ya en el recinto de las operaciones y frente al cuadro de Cuauhtémoc, Pachita se colocó la túnica del emperador azteca. Después de las oraciones y bendiciones de bienvenida, entró en trance. En esta ocasión no hubieron los movimientos convulsivos de otras veces. Levantando el brazo derecho, el hermano nos saludó y preguntó por los enfermos. Me di cuenta que ya no confundía a Pachita con el hermano y que ya los veía como dos personalidades separadas una de otra. Hay unas consultas y luego 10 operaciones, hermano, le dijo M. Bueno, otra vez me encuentro entre ustedes, sabiendo que la obra continuará con su ayuda. Sepan que nunca me olvido de ninguno de mis pequeños y que siempre los tengo en mi corazón. Hermano, le dijo CM, mis hijos quieren despedirse de ti, se van a estudiar y desean tu bendición. A ver, mis pequeños, acérquense aquí. Sepan que de ahora en adelante deberán empezar a corresponder todos los sacrificios que su padre ha hecho por ustedes. Cuando él tenía vuestra edad, apenas si pensaba en otra cosa más que crear su propio futuro. Pero a partir de vuestro nacimiento, todos sus esfuerzos los dirigió a su familia. Quiso crear una casa y darles educación, alimento y comodidades para que ustedes crecieran fuertes, y ahora que los ve partir, su corazón solo pide fuerzas para que sus hijos no se aparten del camino que él les ha mostrado y abierto. Yo sé que a vuestra edad todo es posible y no existen obstáculos. Todo tiene un color rosado y uno no comprende muchas cosas. Tened cuidado y sabed que yo siempre estaré con ustedes. Hermana, dijo el hermano dirigiéndose a la señora F., dama de Parral, ten cuidado con esa nueva amistad que visita tu hogar. Eres demasiado ingenua y no vaya a causar daño a tus hijos. F pareció comprender la admonición, y yo me asombré de la transparencia que todos teníamos para la mente del hermano. ¿A alguien se le ofrece otra cosa?, nos preguntó. De los 15 del recinto, algunos se acercaron al hermano, lo saludaron y él los aconsejó. Después todos salieron, excepto M, E, Cande y yo. Algunos se preparaban para recibir a los enfermos y otros se dirigieron al cuarto de recuperación para atender a los operados. Una señora de origen americano y con un bebé en brazos fue la primera en consultar. ¿Qué le pasa a mi mujercita? Yo traduje que la bebé había nacido con una malformación cerebral y que los médicos la habían desahuciado, diagnosticando parálisis cerebral, ausencia de crecimiento neuronal y muerte segura. El hermano tomó entre sus brazos a la criatura y con una ternura sublime le preguntó lo que tenía y la observó con sus ojos cerrados. Esa percepción del cuerpo de Pachita con los ojos cerrados siempre me asombra. Parecía ver cada una de las células y todos los pensamientos de sus enfermos sin utilizar más que un contacto directo en el que los órganos sensoriales convencionales no participaban. Hermano Jacobo, dile a la mamá de esta criatura que su hija se puede salvar, que las células que producen líquido cefalorraquídeo están desorganizadas, pero que puedo inyectarle líquido y con la ayuda de mi padre volver a organizar su cerebro. Pregúntale si lo acepta, y si así lo hace, pídele que nos espere afuera para operar a su hija más tarde. A la mamá se le salieron las lágrimas cuando le transmití el mensaje y aceptó la operación. Un señor con muletas y acompañado de un amigo fue el siguiente caso. Venían de Texas, en donde al enfermo le habían injertado una rodilla de plástico y acero, que su cuerpo rechazaba constantemente. Había pus y dolor, y la pierna había quedado inservible. M apuntaba los casos y llenaba unas hojas con las recetas que de vez en cuando el hermano dictaba. Me fijé que M escribía por su cuenta, momentos antes del dictado. Parecía saber, igual que el hermano, las medicinas que necesitaban. Me llamó a su lado y con su índice me señaló la rodilla vendada.
Mira, Jacobo, debajo de esa venda veo el injerto rechazado. Está muy flojo y se secreta pus a todo su alrededor. El hermano lo hizo guardar silencio. Todo lo que acontecía en ese recinto era enseñanza, y el sucesor del hermano, M, aprendía lecciones como las del silencio. Mañana me lo traen, le dijo el hermano al acompañante del enfermo. Vamos a darle anticocos y polilla, y te voy a enseñar a lavarle la herida. Con eso se curará. Después entró una señora de edad, muy gorda y con una expresión de dolor en su cara. ¿Qué le pasa, mi pequeña? Me duele el vientre y dicen que deben operarme de no sé qué cosa. ¿Quiénes dicen? Los del seguro, pero a mí me da miedo. A ver, mi muchachita, vamos a ver. El hermano colocó su mano sobre el vientre y lanzó una exclamación de asombro. Se acercó a mí y en un susurro me dijo que era cáncer muy avanzado. Volteó en dirección de la mujer y le preguntó: ¿Cómo has aguantado tanto tiempo? Vas a esperar afuera y te voy a operar hoy mismo. Ay, hermano, me da miedo. No temas, mi pequeña, tú espera afuera. Cáncer, cáncer, es un desastre esa enfermedad, pensé yo mientras pasaba a la siguiente enferma. Una señora muy delgada, morena y toda vestida de negro. ¿Qué le pasa a mi mujercita linda? Los doctores del seguro me operaron y me quitaron mi matriz, y desde entonces me he sentido mareada y sin apetito y con muchas náuseas. Ahora dicen que me deben dar radiaciones y a mí me da mucho temor. Pero ¿cómo se atrevieron? A ti no debían de haberte quitado tu matriz. Y tampoco necesitas las radiaciones. Tú no tienes cáncer. Te vamos a dar unas medicinas y con eso te curarás por completo. A ver, M, necesitamos... Antes de entrar a la consulta, yo había platicado con A, una joven de mucho carácter que ayudaba en la obra. 2 años antes, A tuvo un problema renal muy intenso. Empezó a engordar, a ponerse amarilla y a tener dolores y dificultades muy grandes. Los médicos habían considerado que su caso no tenía remedio alguno. El hermano le había injertado 2 riñones y con esa operación el problema se había resuelto por completo. A era delgada pero fuerte, de pelo negro azabache, piel suave y rosada, y a partir de la operación no había tenido problema alguno. En realidad el hermano había tenido que operarla 2 veces. Después del primer injerto, A no había descansado los 40 días que le habían indicado, y un riñón se había separado de su lugar. Después de la segunda operación había sido más cuidadosa y sus riñones nuevos funcionaban a la perfección. También tenía los ojos brillantes y luminosos de los operados por el hermano. La penúltima consulta fue una niña de 14 años acompañada de su hermano. ¿Cómo está mi linda pequeñita? Pues vengo porque mi menstruación es muy frecuente y tengo dolores. A ver, mi linda, acérquese. El hermano la palpó y le dictó unos remedios a M. Con eso se va a curar usted. Ándele, mi palomita. La última consulta fue una parálisis facial. Una joven acompañada de su madre la tenía. Eso es muy fácil, mi pequeña. Vas a tomar. Las consultas habían concluido y nos preparamos para las operaciones. M me pidió mi lámpara de mano. E se colocó en la cabecera. SM a un lado del hermano y yo y F frente a él. Primero pasaron a la criatura con problemas cerebrales. Su cuerpecito delicado apenas si sobresalía de entre las manos de E y las mías, que lo sostenían boca abajo, mientras el hermano introducía sus dedos en la base de la columna. Yo había observado ya muchas operaciones como esa. Les denominaban líquidos, y nunca había entendido cómo el hermano inyectaba líquido cefalorraquídeo solamente usando sus dedos. La bebé lloraba y se privó 2 veces. Yo la consolaba y apretaba su manita pequeñita tratando de disminuir su dolor. Por fin se calmó. El hermano la acercó a su pecho y después de acariciarla se la entregó a su mamá, quien la recibió feliz y emocionada. Tu hija ya está sana, le dijo. Jacobo, me dijo SM, cierra la puerta del cuarto de recuperación en cuanto salgan los enfermos. Eso ayuda a la armonía. Yo le obedecí y me preparé
para el siguiente caso.